Sean todos bienvenidos a una clase más del curso de Anatomía Humana. Hoy estudiaremos la anatomía del hueso húmero o braquial. Estudiaremos cuál es su ubicación, en qué región se encuentra, cuál es la forma que tiene este hueso al corte, cuáles son los límites tanto proximal como distal, cuáles son cada una de las estructuras que forma parte de este hueso, tanto en la vista anterior como en la vista posterior. Además, estudiaremos cada una de las inserciones musculares u orígenes musculares o de los tendones de estos músculos, tanto en su vista anterior como en su vista posterior. No se lo pierdan. La respuesta en él, que viene Jehová, encomienda tus sanciones al Señor y verás que tus pensamientos serán afirmados. Empecemos. El hueso húmero, también conocido con el nombre de hueso braquial, es un hueso largo que está ubicado en el brazo, en esta región que está resaltado de color amarillo, de los miembros superiores. Es un hueso largo, su extremo proximal forma parte de la articulación del hombro y su extremo distal va a constituir la articulación del codo. Aquí en el codo va a articular con dos huesos, con el radio y con el cúbito. Al corte, si cortamos este huesito de manera transversal, vamos a obtener esta forma. La forma que tiene el hueso es de una prisma de base triangular. Es como un prisma de base triangular, donde la cara lateral o anterolateral va a ser plano y la parte interior o el borde medial va a ser casi en punta. Ahondando más en las articulaciones del hueso húmero, vamos a observar que en el extremo proximal, es decir, en la cabeza del húmero, se va a articular con el hueso conocido como escápula, en la región de la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Okay? Esta articulación es conocida como articulación glenohumeral. Es sinovial de tipo enartrosis o esférica, porque va a permitir un movimiento especial llamado circunducción. Es multiaxil, es un movimiento especial de multiaxil, ¿no? ¿Okay? Y en el extremo distal del hueso va a articularse con el radio y el cúbito. Y es necesario recordar que esta articulación del cúbito, llamado húmero cubital, es una articulación de tipo troclear, gínglimo, en bisagra o en polea. Muy bien, es decir, que tiene solamente un solo tipo de movimiento, de flexión-extensión. En cambio, la articulación del húmero con el radio, articulación húmero-radial, es una articulación de tipo condilia, es decir, que tiene dos tipos de movimiento, flexión-extensión y abducción-abducción. Ahora vamos a estudiar a profundidad cada una de las estructuras que componen el hueso húmero o braquial. En esta vista anterior observamos desde la parte superior a la cabeza del húmero, en la epífisis proximal. Muy bien, seguido de la cabeza del húmero se va a encontrar el cuello anatómico. Ahora, debajo de esto encontramos dos protuberancias, separadas por un surco. ¿Ya? La protuberancia más grande es la lateral, la que está más lateral, más al exterior, y es conocido como el tubérculo mayor o troquíter. Y la protuberancia menor, el tubérculo menor, es más medial, más interno, y es conocido como troquín. Troquíter y troquín. El mayor, el menor, son dos tubérculos, separados por un surco. Y como este surco está entre dos tubérculos, se va a llamar el surco intertubercular. Surco intertubercular, o también conocido como la corredera bicipital. ¿Por qué tiene este nombre de corredera bicipital? Porque justamente por este surco o la corredera bicipital va a pasar el tendón del bíceps braquial. El tendón del bíceps braquial. Específicamente el de cabeza larga. Va a pasar por ahí y se va a insertar en la escápula. Bien. Debajo de los tubérculos vamos a obtener dos crestas. Debajo del tubérculo mayor va a estar la cresta del tubérculo mayor o la cresta del troquíter. Y debajo de la cresta del tubérculo menor va a estar, debajo del tubérculo menor o troquín va a estar la cresta del tubérculo menor o la cresta del troquín. Muy bien. Ahora, en esta vista anterior, en el extremo distal o extremo inferior del hueso, vamos a observar también ciertas estructuras. Primeramente, empecemos de esta parte.
Aquí tenemos la tróclea del hueso húmero. ¿Ya? ¿Por qué se llama así? Porque esta región va a articular con el hueso cubital. ¿Ya? Y esta región contigua, más lateral, es conocido como el capítulo, o también conocido como cóndilo. El cóndilo lateral y la tróclea está de manera medial o más interna. Y justamente, ¿por qué? Porque el cóndilo va a articular con el hueso más lateral, que es el radio, y la tróclea con el hueso ulna o también conocido como cúbito. En esta imagen podemos observar, ¿no? Aquí está el hueso, el extremo o la epífisis distal del húmero, y aquí está el hueso o la cabeza del radio, y aquí está el hueso conocido como cúbito. Entonces, el capítulo o cóndilo articula con la cabeza del radio, y la tróclea va a articular con el hueso ulna o cúbito, de esta manera. Ahora, sabemos que en la articulación del codo, que es la que estamos viendo, nosotros hacemos flexión. Al hacer flexión, estas estructuras de aquí se van a insertar en estos espacios. La razón de estos espacios o fosas son justamente para que cuando hagamos la flexión, esta cabeza del húmero, la cabeza del húmero y esta apófisis coronoides de la ulna o del cúbito va a insertarse en esas fosas. Y es por eso que esta fosa, que está a la altura del capítulo, que es donde se inserta la cabeza del radio, se va a llamar la fosa radial. La fosa radial. Y la otra fosa es conocida como la fosa coronoidea. ¿Por qué? Porque aquí se va a insertar el proceso coronoides del cúbito o la apófisis coronoides del cúbito, que es justamente esta estructura elevada, que le han visto como la forma de una corona, de ahí le han puesto el nombre. Muy bien. Ahora, observamos en el extremo medial, justamente después de la tróclea, una estructura que se eleva. ¿Ya? Esta estructura que se eleva, que está también en la parte lateral, son conocidos como epicóndilos. Son los epicóndilos del hueso húmero. Hay un epicóndilo medial que está por el lado del cúbito, también conocido como epitróclea. Y aquí hay un epicóndilo lateral, también conocido como epicóndilo. Epi, que está por encima del cóndilo, epicóndilo. Y epitróclea, que está por encima de la tróclea. ¿Ok? Ahora, entre el epicóndilo medial y la tróclea va a haber un pequeño surco, un pequeño canal. Este se conoció como el surco del nervio cubital, porque por ahí va a pasar el nervio cubital. ¿Ok? Ahora, por encima de los epicóndilos, tanto medial como lateral, va a encontrarse dos crestas, una en cada lado. La del lado lateral va a ser conocido como la cresta supracondilia lateral. Cresta supracondilia por encima del cóndilo, ¿no? Supracondilia lateral. Y la que está de manera medial va a ser la cresta supracondilia medial. El húmero tiene dos cuellos. Les mostré el cuello anatómico, pero también tiene otro cuello, que es conocido como el cuello quirúrgico, que está por debajo de los troquíteres o de los tubérculos, del mayor y del menor. No tiene una ubicación específica, pero únicamente por la literatura sabemos que está por debajo. Podría variar de una persona a otra. Muy bien. En este cuello quirúrgico es donde el hueso tiene la mayor cantidad de fracturas. En el cuello quirúrgico es el lugar donde el hueso tiene la mayor cantidad de fracturas. Ahora, por la parte o la cara posterior del hueso, podemos observar en el extremo proximal las estructuras que ya conocemos, como la cabeza y el cuello anatómico. Bien. Además, en la diáfisis del hueso observamos una tuberosidad, ¿ya? Que es conocido como tuberosidad deltoidea, porque aquí justamente se va a insertar el músculo deltoides. El músculo deltoides es el músculo del hombro, que se origina en el acromión de la escápula y parte de la clavícula, y se va a insertar en el húmero, justamente en esta estructura, la tuberosidad deltoidea. ¿Okay? ¿Por qué las estructuras donde se insertan los músculos son así como pronunciados, como tubérculos? Justamente porque el esfuerzo, por la tracción que hacen los músculos, es que este tejido óseo se va a acomodar a eso, como que se va a estirar. ¿Okay? Muy bien. Ahora, en esta vista posterior también podemos observar un gran surco. ¿Ya? Este surco está así como oblicuo, ¿no? Oblicuo, ¿ya? Es el surco del nervio radial, porque justamente por ahí va a pasar este nervio, el nervio radial, y va a pasar justamente de esa manera, desde la parte lateral hacia medial, y va como a enredar al hueso húmero de esta manera.
en la epífisis distal del hueso vamos a observar ya no dos fosas como en la vista anterior, sino solamente una. Y esta fosa va a ser justamente la fosa del olecrano. ¿Por qué? Porque aquí justamente cuando hacemos la articulación y hacemos la extensión, ¿ya? La parte posterior del hueso cúbito se va a insertar en esa fosa, ¿ya? ¿Y qué es la estructura que se inserta? Es justamente el olecrano del hueso ulna o cúbito. Este es el olecrano del hueso cúbito. Y ahí es donde se va a insertar. Este huesito del olecrano es justamente la punta del codo. Cuando nosotros nos tocamos la punta del codo, nos estamos tocando el hueso cúbito, específicamente el olecrano del hueso cúbito. Y cuando hacemos extensión, entonces este olecrano se tiene que insertar en algún espacio. Y para eso es que este hueso húmero tiene ese espacio, la fosa del olecrano. Ahora, en la vista anterior observamos una tróclea y un cóndilo. La tróclea era para el hueso cúbito y el cóndilo para el hueso radio. Sin embargo, en la vista posterior solamente vamos a observar una sola tróclea, una gran tróclea. Ya no dos, no tróclea y cóndilo, solamente la tróclea, porque solamente aquí se va a observar el hueso cúbito. Muy bien, ahora vamos a observar también el surco del nervio ulnar o del surco del nervio cubital, que va a pasar por la parte interna entre el epicóndilo medial o epitróclea y la tróclea. Y ahora vamos a estudiar las inserciones y orígenes de los músculos que se insertan u originan en el hueso húmero. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a estudiar primero de la vista anterior. Aquí tenemos el hueso húmero con las inserciones que están de color azul y los orígenes musculares de color rojo. También podemos observar los huesos con los cuales articula para una mejor comprensión de dónde se insertan y dónde se originan estos músculos y encontrarle la lógica y el sentido. Y va a ser más fácil el estudio y la memorización de los mismos. Por ejemplo, empecemos por la parte proximal del hueso y en esta región, conocida como el tubérculo mayor o troquíter del húmero, se va a insertar un músculo. Este músculo es el músculo supraespinoso, ¿no? El supraespinoso, recordemos que está en la cara posterior de la escápula. Esta es una vista posterior donde la fosa supraespinosa, en la fosa supraespinosa se va a originar este músculo, el músculo del mismo nombre, el músculo supraespinoso. Aquí se va a originar y se va a insertar en el troquíter o tubérculo mayor del húmero. Aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí se inserta y va a dar la vuelta por la parte posterior y se va a originar en la fosa supraespinosa. Ahora, en el troquín o tubérculo menor del húmero presentamos otra inserción. Esta inserción es del músculo subescapular. El músculo subescapular se va a originar en la fosa del mismo nombre, es decir, en esta fosa subescapular de la escápula. Aquí se origina el músculo y se va a insertar en el troquín o tubérculo menor del húmero. Aquí observamos este músculo. Aquí se está originando y aquí se está insertando. Muy bien. Ahora, por la parte casi en la diáfisis del hueso, vamos a observar esta cresta. ¿Se acuerdan? Es la cresta del tubérculo mayor o la cresta del troquíter. En esta cresta se va a insertar un músculo. Este músculo es el pectoral mayor. Aquí observamos el pectoral mayor que se está originando, parte en la escápula y se está insertando en el húmero, en la cresta del troquíter o cresta del tubérculo mayor. Muy bien. Ahora, en la otra cresta, la cresta del tubérculo menor o la cresta del troquín, también se va a insertar otro músculo. Ese músculo es el dorsal ancho. No todos los dorsal anchos, sino solamente un fascículo. El fascículo que observamos en esta imagen. ¿Ya? Y se origina, ¿dónde se origina este fascículo? Este fascículo se va a originar específicamente en el ángulo inferior de la escápula. Ahí se va a originar y se va a insertar en la cresta del tubérculo menor del húmero. Aquí. De manera contigua se va a insertar otro músculo. Este músculo es el redondo ancho. Podemos observar en esta imagen que se está insertando en esta estructura, en esta parte del húmero. Y eso quiere decir que en el otro extremo se está originando. Aquí se origina en la escápula, en una región de la escápula, se va a originar este músculo, el redondo ancho. Hay un redondo ancho, ¿recuerdan? En la clase pasada, en la clase de la escápula, un redondo ancho, un redondo mayor y un
redondo menor. Este es el redondo menor y este es el redondo mayor. Muy bien. Ahora vamos a observar también en esta parte casi lateral del hueso húmero, en la diáfisis, una inserción muscular grande. ¿Ya? Esta región lateral es conocida como la inserción del hueso deltoides, justamente del músculo deltoides. Ese es el músculo que está pintado aquí de color fucsia. Es el músculo deltoides. Aquí se va a insertar. Aquí se va a insertar. Muy bien. Y esta es conocida como la tuberosidad deltoidea. ¿Ya? La tuberosidad deltoidea, aquí se va a insertar el músculo deltoides. Este músculo se origina parte en la acromión de la escápula y también en parte del músculo de la clavícula. Ahí se va a originar y se va a insertar en el húmero, en esta región tuberosidad deltoidea. Muy bien. Ahora, por la parte medial o más interna del hueso, en la diáfisis, se va a insertar otro músculo. Este músculo es el músculo coracobraquial. Coracobraquial. Este músculo coracobraquial, recordemos, lo vemos en esta imagen, ¿ya? Para que se acuerden. ¿Ya? Este es el músculo coracobraquial que está justamente perforado por un nervio, el nervio músculo cutáneo. Muy bien. Este músculo coracobraquial tiene el nombre justamente ¿por qué? Porque se va a originar en la apófisis coracoides de la escápula y se va a insertar en el hueso braquial. ¿Ok? Por eso se llama coracobraquial, el músculo coracobraquial. Recordemos que el húmero o hueso braquial, ¿no? Son sinónimos, son el mismo hueso. Muy bien. En esta región de la diáfisis inferior del hueso húmero, observamos un gran origen. Es justamente el origen de un músculo que lleva el mismo nombre del hueso. Nos estamos refiriendo al músculo braquial. Este músculo que está aquí es el músculo braquial, del mismo nombre del hueso. Ahora, en esta parte lateral de la diáfisis del hueso húmero, observamos el origen de un músculo. Este músculo tiene el nombre de braquio radial. Braquio radial. ¿Por qué? Porque justamente se va a originar en el hueso braquial o húmero y se va a dirigir hacia el radio. Aquí observamos cómo se origina y se está dirigiendo hacia el radio. Y se dirige y se va al hueso radio. Ahí se va a insertar. Se origina en el hueso braquial y se va a insertar en el radio. Por esa razón, este músculo es conocido como el músculo braquioradial. En esta imagen también observamos a este músculo, al músculo braquioradial. Esta es una vista posterior. ¿Sí? Nos damos cuenta que este músculo es lateral. Es el músculo lateral. Ahora, regresemos y identificamos esta estructura del húmero. Esta estructura es conocida como la cresta supracondilia lateral. En esta estructura, en la cresta supracondilia lateral, se va a originar otro músculo. Este músculo es conocido como el músculo extensor radial largo del carpo. Repito, músculo extensor radial largo del carpo. ¿Okay? Solamente para recordar, el hueso radial es lateral y el hueso cúbito está cubierto, es más interno, es más medial. Entonces, los músculos van a tener esa misma dirección. Es decir, los músculos que están más al lado lateral van a estar relacionados con el músculo, con el radio. Van a estar relacionados con el hueso del radio. Por eso que en esta cresta supracondilia lateral se va a originar este músculo. ¿Ya? Y este músculo lo podemos observar en esta imagen. Está pintado de color celeste. Es el músculo extensor radial largo del carpo. Se origina en el hueso húmero y se va a dirigir hacia el carpo. Hacia el carpo. Muy bien. Ahora, en esta estructura conocida como el epicóndilo lateral del húmero, observamos también el origen de otro músculo. ¿Ya? Aquí se va a originar no el músculo propiamente dicho, sino el tendón del músculo. Este tendón es el que observamos aquí, en esta vista lateral. ¿Ah? Todo esto de aquí es un tendón. Y es el tendón común de los extensores. Tendón común de los extensores. ¿Por qué se llama así? Porque es un tendón, digamos, único o común de varios músculos. ¿Ya? Varios músculos. Aquí están delimitados por colores. ¿Ya? Empezamos por acá. Está delimitado o bordeado de color rojo. Luego sigue un grupito de 4 de color verde. Aquí está uno de color lila o morado. Y por último está aquí un músculo de color anaranjado. ¿Ya? Respectivamente son así. ¿Ya? Son así. Este es el músculo extensor radial
corto del carpo. Músculo extensor radial corto del carpo. Aquí estaba el largo y aquí está el corto. Ahora, los que están de verde, que son 4, son los extensores de los dedos, extensor o extensor común de los dedos. ¿Okay? Ahora, contiguamente, de color morado, está el extensor del meñique. El extensor del meñique. Y por último está el extensor cubital del carpo. Esta parte es lateral, es del radio, y este otro extremo, que es más medial, es del cúbito. Muy bien, muy bien. Estos son los músculos que se van a originar en el epicóndilo lateral, del hueso húmero. En el otro extremo, es decir, en el epicóndilo medial del hueso húmero, es el músculo pronador redondo. Aquí, en esta estructura, se va a originar el músculo pronador redondo, que es este músculo que observamos aquí. Muy bien. Aquí observamos que de esta parte se va a originar este músculo pronador redondo y se va a dirigir hacia el hueso radio. Aquí se va a insertar. Esta vista es una vista anterior, ambos son anteriores, sin embargo, esto está en pronación, pero en supinación. Está en supinación. ¿Ya? Sin embargo, cuando este brazo hace la pronación, este hueso radio va a cubrir al hueso cúbito, ¿no? Y este músculo va a cambiar de posición. Este músculo va a propiciar hacer eso. ¿Ya? Estos son los músculos que permiten la pronación. No es el único músculo, sino es el pronador redondo, porque al corte longitudinal va a ser redondo, como una soga. Sin embargo, no es el único músculo. Además, este músculo pronador redondo tiene 2 cabezas. Sin embargo, solamente la cabeza larga o la cabeza humeral, ¿no?, es la que estamos viendo aquí y se va a originar en el hueso húmero. El otro está por acá, la otra cabeza. Solamente a manera de comentario, este otro músculo es el otro pronador, ¿no?, el pronador cuadrado. Muy bien. Solamente a manera de comentario, pero no está originándose ni insertándose en el hueso húmero que estamos estudiando. Y en la parte más inferior del mismo epicóndilo medial del húmero, observamos el origen de un tendón llamado el tendón común de los flexores. Tendón común de los flexores, porque está compuesto por 3 músculos. Los 3 músculos son los flexores. ¿Ya? Los músculos flexores son los siguientes. Es el músculo flexor radial del carpo. En el medio es el palmar largo, músculo palmar largo, y el que está a este lado es el flexor cubital del carpo. El que es el flexor radial del carpo va hacia la parte del radio y el cubital hacia la parte del cúbito. Y el que va al medio es el palmar largo. Ambos tienen un tendón en común y ese tendón se origina en este epicóndilo medial del húmero. Además, en esta misma estructura, el epicóndilo medial del húmero, también se va a originar otro músculo. Este músculo es conocido como el flexor superficial de los dedos, ¿no? Si cortamos este tendón común de los flexores, más interno, más profundo, observamos a este músculo que está pintado de color celeste. Es el flexor superficial de los dedos, que se va a originar en el epicóndilo medial y se va a insertar en el carpo. Aquí está. Muy bien. Ahora, en la vista posterior, vamos a observar también algunos músculos que ya lo vimos, ¿no? Es decir, se ven tanto por la cara anterior como por la cara posterior, ¿no? Por ejemplo, en la epífisis proximal del hueso húmero observamos 3 inserciones musculares. Desde el más superior al inferior son los siguientes. Este es parte del troquíter, o sea, el tubérculo mayor del húmero, que se ve mucho mejor por la vista anterior. En esta vista posterior vemos solamente un puchito y este es el lugar donde se va a insertar el músculo supraespinoso, que se origina en la fosa supraespinosa, es decir, aquí, y se inserta en el troquíter. También observamos la inserción de otro músculo que está un poco más inferior, ¿no? Aquí se inserta el músculo infraespinoso, es decir, el músculo que se origina en esta fosa del mismo nombre, la fosa supraespinosa de la escápula. Aquí se origina y se va a insertar en esta estructura. Y más inferior observamos otra inserción muscular,
Este músculo que se inserta aquí es el redondo menor, que se va a originar en estas estructuras, aquí y aquí. Son dos segmentos, un mayor y un menor. Este músculo es el músculo redondo menor, redondo menor. Aquí se origina en este borde medial o borde lateral de la escápula y se va a insertar en esta estructura que está por debajo del cuello anatómico del húmero. En esta imagen podemos observar los tres músculos mencionados: el supraespinoso, el infraespinoso y el músculo redondo menor, donde observamos sus orígenes ya mencionados y se van a insertar en esta estructura, cerca a la cabeza del húmero. Muy bien, ahora observamos este origen muscular que está en esta parte de la diáfisis del hueso húmero. Este músculo es justamente el músculo tríceps braquial. Tríceps braquial. Recuerden que estamos en una vista posterior y aquí está el tríceps. El tríceps braquial se va a originar en esta estructura, pero no es cualquier tríceps, es el tríceps, el de cabeza lateral. Justamente observamos en esta imagen al tríceps lateral. Recordamos que este sería el tríceps de cabeza larga, de cabeza lateral, y a esta altura, solo que más profundo, está el tríceps medial. Muy bien, estamos hablando entonces del origen del músculo tríceps braquial de cabeza lateral. Muy bien, en esta estructura se inserta un músculo. Esta es la tuberosidad deltoidea. Aquí se va a insertar el músculo deltoides, justamente ese músculo que observamos aquí. Este músculo o esta tuberosidad también lo observamos desde una vista anterior y también está en esta vista posterior. Es la tuberosidad deltoidea. Ahora, este músculo deltoides se va a insertar aquí y recordemos que se origina en el acromión y parte de la clavícula. El acromión y parte de la clavícula y se va a insertar en la tuberosidad deltoidea del hueso húmero, el músculo deltoides. Seguimos bajando y aquí tenemos el origen de un músculo. Este músculo es un músculo que se observa en gran magnitud en la diáfisis inferior del húmero, de la vista anterior. En esta vista posterior solamente observamos este rezago, una pequeña porción en la vista posterior. Estamos hablando del músculo braquial, este músculo que estamos aquí, que lo vemos acá, músculo braquial. Esta es una vista anterior y aquí se ve que el músculo en la vista anterior ocupa gran parte de la diáfisis inferior. Sin embargo, en una vista posterior solamente este puchito, este pedacito de origen muscular del músculo braquial. En esta vista posterior también tenemos el origen de un músculo que abarca gran parte, casi la mitad de la diáfisis inferior, casi la totalidad de la diáfisis inferior de este músculo húmero. Estamos hablando del músculo tríceps braquial, pero el de la cabeza medial. Recordamos que esta imagen posterior del húmero, del brazo, observamos a un músculo, el tríceps braquial, que está compuesto de tres cabezas: la cabeza larga, la cabeza lateral y aquí se observa una partecita de la cabeza medial, ¿ya? Al cortar este músculo de la cabeza lateral, observamos el músculo o la cabeza medial del músculo tríceps braquial, que está pintado de color amarillo y va a abarcar toda esta zona. Toda esta zona está originándose el músculo tríceps braquial. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente lámina, donde vamos a observar esta estructura. Es el origen de un grupo de músculos. Aquí se va a originar el tendón común de los flexores. Tendón común de los flexores. En este epicóndilo medial se va a originar el tendón común de los flexores. Recordemos que los flexores están originándose en la parte medial del epicóndilo y los extensores en la parte lateral. Entonces, en la parte medial está el tendón común de los flexores, que les mencioné en la lámina anterior cuáles son los nombres de cada uno de ellos. Muy bien, vamos a recordarlo. ¿Se recuerdan cuáles eran? Muy bien. Están compuestos por el músculo flexor radial del carpo. Es el que está de color anaranjado. El músculo flexor radial va para el radio del carpo. Seguido está en el medio el músculo palmar largo. Palmar va hacia la palma y es la palma largo. Y por último está el músculo flexor
cubital del carpo. Flexor cubital del carpo. Recuerden, músculo radial del carpo va hacia el radio y el músculo flexor cubital del carpo va hacia el lado del cúbito. Muy bien. Ahora, en la epífisis lateral, mejor dicho, en el epicóndilo lateral, vamos a observar también la inserción de un tendón. Es el tendón común de los extensores, que es el que está pintado aquí. El tendón común de los extensores. Y se recuerdan de qué está compuesto estos músculos, pues están compuestos de el músculo extensor radial corto del carpo. Muy bien. El músculo extensor radial corto del carpo, que es lo que está pintado o resaltado de color rojo. ¿Ya? Y llega hasta acá. Seguidamente están los extensores de los dedos. Los extensores de los dedos, que son 4, están de color verde. Extensores comunes o extensor de los dedos. Y seguido del extensor del meñique. Mira, si se fijan, esto va a llegar hasta el meñique. Muy bien. Y por último está el extensor cubital del carpo. Extensor cubital del carpo. Los extensores van de la parte lateral. Esta es una vista posterior. Y de la parte lateral, recuérdense que el dedo pulgar está en la parte lateral, ¿verdad? Vean así. Y los extensores siempre son posteriores, y los flexores son anteriores. Aquí está la palma de la mano. En cambio, los extensores van hacia la parte del dorso de la mano, Muy bien. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente lámina, donde finalmente observamos el origen de un músculo. Este músculo se origina en esta parte del epicóndilo lateral, en la parte inferior. Nos estamos hablando del músculo anconio. El músculo anconio, aquí lo observamos, se va a originar en este epicóndilo lateral, en la parte inferior del húmero, y se va a insertar en el hueso cúbito. Muy bien. Estos serían todas las inserciones y orígenes musculares del hueso húmero o braquial. Si les gustan mis videos y les es de alguna utilidad, por favor, no se olviden suscribirse para más videos. Muchas gracias.